esperamos que Dios hable a las vidas en esta mañana, y hoy nos toca ver la rendición de la ubicación. La rendición de la ubicación. Esperamos que sea entendible este mensaje en esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, continuamos con nuestra serie sobre la vida de Abraham, la grandeza de la rendición. Decíamos al principio que Abraham es conocido por los creyentes como el padre de la fe. Y esto, pues, debe de ser un título muy significativo. No cualquiera logra tener este título, pero Abraham lo tuvo. Miramos en esta mañana que como fundador del pueblo hebreo se lo conoce además como padre Abraham. Entonces, ¿qué es lo que convirtió a este personaje en un gran hombre? Lo que decíamos es que esto causó, o esto se logró, o esto alcanzó gracias a su capacidad de creerle a Dios y de rendirse a la voluntad de Dios. Entonces, carnalmente, pues muchos se resisten o nos resistimos a la voluntad de Dios. Pero rendirnos a su voluntad es por nuestro bien. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esto que hizo Abraham es algo que todos podemos hacer. A lo mejor no nos lleva a Dios a ser nombrados padres de la fe, pero Dios quiere llevarnos a algo grande, o a algo mejor, o a algo mayor en esta mañana. Entonces, todos podemos tener un gran impacto en la vida. Todos podemos tener un gran matrimonio. Todos podemos tener una maravillosa vida hogareña en familia. Todos podemos tener una buena experiencia laboral. Todos podemos tener una gran expresión ministerial en esta mañana. Pero todo esto viene a través de la entrega. ¿Quieres de alguna manera ser bendecido laboralmente? ¿Quieres ser bendecido en tu matrimonio? ¿Quieres ser bendecido en tu familia? O si Dios tiene un ministerio para ti, ¿quieres ser bendecido en tu ministerio? O si Dios en esta mañana pues quiere que seas pastor. Todo esto viene a través de la entrega. Entonces, porque esto que sucedió con Abraham, pues de la misma manera funciona prácticamente en la vida de cualquier persona que se rinde a Dios, que se entrega o que entrega su voluntad a Dios. Entonces, en esta serie estamos usando a Abraham como un ejemplo y estamos mirando en esta mañana cómo es que funciona prácticamente en toda la vida o en todas las vidas. Entonces, hoy vamos a mirar la lección número 3 y vamos a ver la rendición de la ubicación. Génesis 12, del 1 al 5. Ahora bien, el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham dice, partió como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Entonces Abraham tomó a Sarai su mujer, y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían acumulado, y el pueblo que habían adquirido en Harán, y partieron para ir a la tierra de Canaán, y así llegaron a la tierra de Canaán. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana el código postal de Dios. El código postal de Dios. No sé por qué razón toda la noche estuve escuchando o estuve pensando en dos códigos postales. Uno, 85880. Es el código postal del fraccionamiento Jacarandas allá en Navajo, 85880. Y el código postal de aquí, 37100. Un código diferente, una ubicación diferente en esta mañana, pero toda la noche se me repetía eso. 85880 y 37100. 85,880 y 37,100. ¿Por qué razón? Pues seguramente por lo que vamos a mirar en esta mañana. Entonces, el código postal de Dios. Dice que esta frase, de alguna manera, fue acuñada por el pastor Mitchell. Él dijo estas palabras, que la voluntad de Dios tiene un código postal. La voluntad de Dios tiene un código postal. Y usted en esta mañana, pues cuando solicita algo,
pues quienes le entregan el paquete se guían por el código postal. Y por el código postal, pues se van a la ubicación y ya saben en dónde entregar ese paquete o en qué área entregar ese paquete en esta mañana. Entonces, hay una verdad bíblica envuelta en esta simple declaración. No es que únicamente se le ocurrió al pastor Mitchell declarar esta frase, pero hay una verdad bíblica. Miramos esto en nuestro pasaje de Génesis 12:1. Ahora bien, el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces, lo que nos enseña esto es que donde estaba Abraham, parece que no era la voluntad de Dios para su vida. Él está en un código postal 85-180 a lo mejor, u otro diferente, o él estaba en Ur de los Caldeos. Y en otras palabras, lo que miramos en esta mañana es que pues no era la voluntad de Dios que Abraham se quedara ahí. Tenía que moverse de ubicación. ¿Para qué razón? Para Dios bendecirlo. ¿Para qué razón? Para Dios usarlo. Para Dios darle un nombre. Para Dios en esta mañana pues levantarlo como el hombre que fue, como el padre de naciones en esta hora. Entonces Dios de alguna manera como que le estaba diciendo que el plan de Dios se cumpliría en otro lugar, no en Ur de los Caldeos, no donde él estaba. Entonces la aplicación práctica en esta mañana es que la ubicación estaba conectada con la promesa, o en otras palabras, la grandeza de Abraham tenía un código postal. O si miramos más claramente, si Abraham se queda ahí, pues simple y sencillamente hubiera terminado siendo nada más Abraham. No hubiera sido el padre de la fe. Si él se queda ahí, no hubiera sido tan bendecido como fue. Si él se queda ahí, pues toda su vida hubiera sido estéril y su esposa. Entonces, si él no responde a la voluntad de Dios, pues simple y sencillamente hubiera sido Abraham. Nadie hubiera sabido de él. No hubiera logrado lo que logró. Entonces, esto tiene una aplicación práctica para nosotros en esta mañana, pero no solamente en este pasaje nos habla de esto. Miramos esta verdad desarrollada en otros lugares también. Por ejemplo, aquí está Primera de Reyes 17, del 2 al 4. Entonces el Señor habló su palabra a Elías: sal de este lugar y ve al este y escóndete cerca del barranco Querit, al este del río Jordán, y podéis beber del arroyo, porque yo he mandado a los cuervos que os traigan comida ahí. Aquí está Elías. Está experimentando sequía, está experimentando hambre. En otras palabras, es como si Dios le estuviera preguntando: ¿quieres tener agua? ¿Quieres comer? ¿Quieres vivir? Entonces, si es así, pues la provisión en esta mañana, dice la Biblia, que tenía un lugar específico. Vete al arroyo de Querit, y ahí te voy a dar agua, ahí vas a comer, y ahí vas a poder vivir. No sé qué hubiera pasado si Elías no responde a la voz de Dios. No sé qué hubiera pasado si Elías no responde a la voluntad de Dios. Vete al arroyo de Querit. Si él se queda ahí, hay hambre, no hay agua. Posiblemente hubiera muerto. Si lo miramos crudamente en esta mañana. Había hambre, había sequía, no había comida, no había agua. Pero Dios tenía un lugar específico en donde sus necesidades podían ser suplidas, en donde él podía ser bendecido, en donde él podía preservar su vida. Miramos también en la historia de Jonás 1, del 1 al 2, el Señor habló su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Entonces, el llamado para Jonás está conectado a una ciudad específica. Poco más adelante miramos acerca de Jesús, Juan 4, del 3 al 4, salió de Judea y se fue de nuevo a Galilea. Y dice que era necesario que pasara por Samaria. Aquí miramos otro aspecto de la rendición a la voluntad de Dios. Miramos que el evangelismo de alguna manera se lleva a cabo en un lugar específico. Jesús sabía
que ocupaba ir a ese lugar. Que era necesario, dice, pasar por Samaria. Y él pasó por ahí y un tremendo avivamiento sucedió en ese lugar, en esta mañana. Entonces, miramos en esta tarde que todo esto nos enseña que conectado a la voluntad de Dios, hay lugares específicos en donde vivimos, en donde servimos a Dios, en donde ministramos, en donde nos plantamos. En otras palabras, Dios tiene su propia opinión. O si lo miramos de esta manera, pues Dios tiene un lugar para que usted y yo vivamos. Dios tiene un lugar para que usted y yo le sirvamos a Él. Dios tiene un lugar en esta mañana para que usted y yo le ministremos, si es el caso. Dios tiene un lugar para que usted y yo nos plantemos. Y eso tiene que ser bueno para nosotros. Entonces, si es así, nuestra responsabilidad de alguna manera, pues nos toca identificar el código postal de Dios y luego elegir obedecerlo. Dios tiene un código postal para cada uno de nosotros. Pero vamos, no nos va a obligar. Si Dios dijo 85, 80, 80 no es tu código postal, o no es el código postal de mío, de mi voluntad, sino 37,100, bueno. Pero resulta que ahora Dios nos está ofreciendo otro código postal, otra ubicación. Entonces, es nuestra responsabilidad identificar ese código postal y después elegir por nuestro bien, como vamos a mirar más adelante, obedecerlo. Entonces, esto es lo que miramos hacer a Abraham. Génesis 12:5. Entonces Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían juntado, y el pueblo que habían adquirido en Harán, y partieron para ir a la tierra de Canaán, y así llegaron a la tierra de Canaán. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo cómo era, no le dijo lo que iba a pasar, simplemente le dio una instrucción. Y Abraham obedeció. Tomó a su esposa, tomó a su sobrino, tomó a sus siervos y se fue a donde Dios le dijo. Entonces miramos en esta mañana que Abraham se rindió al plan de la ubicación de Dios y partieron. Entonces Dios en esta mañana quiere que conozcamos su voluntad. Dios de alguna manera no quiere que forcemos la cerradura. Dios no dijo: aquí te quiero. Y que nosotros digamos: no, yo me voy a salir y ábreme la puerta. No, aquí quiero que estés. Bueno, entonces forzo la chapa, forzo la cerradura y me voy a donde yo quiero estar. No quiero tu ubicación. No quiero el lugar donde tú quieres que esté. Imagínate si Elías le hubiera dicho así a Dios: no, yo no quiero ir al arroyo de Querit, pero ahí vas a tener comida, ahí vas a tener agua, ahí vas a poder vivir. No, yo no quiero estar ahí. Sería tonto decidir de esa manera. Entonces, ¿qué miramos en cada ejemplo que leímos en esta mañana? Miramos que Dios está hablando. Por ejemplo, en los pasajes el Señor le dijo a Abraham, el Señor le habló a Elías, el Señor inclusive le habló a Jonás, el Señor inclusive le habló a Jesús en esta mañana. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, Jonás al principio no quiso. Al principio desobedeció. Al principio no quiso el código postal de Dios. Hechos 8:26. Ahora un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un lugar desierto. Aquí nuevamente Dios le está hablando a Felipe y le está mandando a un lugar específico. Entonces esto nos enseña que Dios quiere que conozcamos su voluntad, que Dios quiere que conozcamos su ubicación, en donde Dios nos quiere poner. Entonces esto a veces puede suceder por una voz audible. Decía el pastor Edgar Mitchell que él escuchó audiblemente que Dios le decía: quiero que vayas a Sudáfrica. Audiblemente. Y él obedeció. Esto puede suceder a lo mejor por un sentir interior en esta mañana del Espíritu Santo sobre la vida de personas. Esto puede suceder, por otro lado, a través del consejo del pastor.
O esto puede suceder por inspiración o por orquestación en esta mañana. Dios de alguna manera causa u obra de tal manera que te va llevando al lugar donde Él quiere que estés. De alguna manera Dios te va empujando, te va moviendo, va orquestando, va de alguna manera formando o causando cosas para que tú estés en el lugar donde Él quiere que estés. Dice el pastor Jesse Morales, él es pastor de Prescott, Arizona, junto con el pastor Mitchell. Dice que mis padres llegaron a Prescott desde Los Ángeles, California, en 1984. Y él reconoce que esto fue totalmente inspirado y orquestado por Dios. Dice, cuando mi papá aterrizó en Prescott, bueno, lo llama así, aterrizar en la estación de autobuses Gary Home, vio la estación de autobuses. Prescott es una ciudad pequeña. Y miró un taller mecánico, y miró un cementerio y preguntó a gente, ¿en dónde está Prescott? Y le dijeron, tú estás en esto, tú estás aquí, esto es Prescott. Él miró algo, pero ¿cómo? Pero hay una estación de autobuses nada más, un cementerio, un taller mecánico, esto es. Pero dice, 38 años después, siguen ahí y saben que fue la voluntad de Dios que ellos llegaran ahí y que se quedaran ahí. Entonces, miramos en esta mañana que no hay nada de malo en la voz de Dios, porque Él puede hablarnos sobre dónde nos quiere, a lo mejor audiblemente, a lo mejor orquesta cosas, igual que este testimonio. A lo mejor a través de tu pastor te dice dónde Dios quiere que estés en esta mañana. Pero vamos, aquí la pregunta sería, ¿estás dispuesto a obedecer dónde te quiere Dios? ¿O dónde nos quiere Dios? Porque tú puedes decir, no, yo no quiero estar ahí. O yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar en la iglesia. Esto puede ser muy sencillo, tan sencillo que para algunos, pues simple y sencillamente Dios te quiere en la iglesia. No necesariamente que te vayas a Sudáfrica. Para otros, pues es diferente, los quiere en otra parte. Pero hay gente que simple y sencillamente Dios dice, te quiero en la iglesia. Pero muchos dicen, no, ¿y por qué? Pues para que tengas agua, para que tengas comida y para que vivas. Así de fácil. Entonces vamos a ver en segundo lugar mi código postal. El problema es que aunque Dios tiene un código postal en esta mañana para nosotros, una ubicación, a veces no queremos ese código postal de Dios para nuestras vidas. Mientras leemos en esta mañana de muchos que se rindieron al código postal de Dios para su vida, algunos decidieron no hacerlo. Y claro que cada quien es libre de decidir sí o no. Yo me rindo al código postal de Dios, a la voluntad de Dios o no. Aquí está Jonás. Jonás 1:1-3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y clama contra ella por su maldad. Ha subido delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, y pagó pues el pasaje y descendió a él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces, Dios le dijo, ve a Nínive. Pero él dijo, no voy a ir a Nínive. Voy a ir a un lugar totalmente diferente. Lejos de la presencia de Dios. Parece en esta mañana que es algo normal, pero yo creo que a ninguno le gustaría estar lejos de la presencia de Dios. Pienso yo, si somos sabios, si somos inteligentes, ninguno quisiéramos estar lejos de la presencia de Dios. Porque Él es el que nos guarda. Porque Él es el que nos cuida, el que nos defiende, el que nos protege, el que quiere pues estar bien con nosotros, el que quiere que nos vaya bien, el que quiere dirigirnos, el que quiere ayudarnos, el que quiere darnos agua, quiere darnos comida, quiere que vivamos. ¿Sí me entiende? Que nos salvemos. Quiere cosas buenas para nosotros en esta mañana. Pero aquí Jonás como que está malinterpretando el consejo de Dios. Y en lugar de irse a esa dirección, fue en la dirección contraria, pero lejos
de la presencia de Dios. Entonces, ¿a dónde fue él? Al opuesto al plan de Dios, al opuesto a la ubicación de Dios. Entonces, lo que esto nos enseña es que cuando elegimos en contra del código postal de Dios, en realidad esto nos aleja de la presencia de Dios. O lo contrario, cuando elegimos el código postal de Dios, pues eso nos acerca a la presencia de Dios. Elegimos lo contrario, no queremos el código postal de Dios, la ubicación de Dios, la voluntad de Dios, pues eso nos aleja de la presencia de Dios. Y después gente dice, ¿y por qué me está yendo así? No, pues porque está lejos de la presencia de Dios. ¿Me escucha? Entonces, conocemos la historia en esta mañana. Jonás decidió contrario a la voluntad de Dios y ahora se encuentra en un lugar de problemas. Porque lo que miramos en esta mañana que pasó después de eso, una tormenta. Después dicen, ¿quién tiene la culpa que nos esté yendo así? Y él dice, yo, porque ando huyendo de la presencia de Dios. Bueno, lo tiraron al mar, está a punto de ahogarse. Por la misericordia de Dios cayó en el vientre de un gran pez. No sé, a lo mejor Dios le dio una segunda oportunidad esta mañana. Entonces, miramos que aquí en esta historia encontramos los resultados de alguna manera de no rendirse a la ubicación de Dios. Problemas. Gente no quiere rendirse a la ubicación, a la voluntad de Dios. Pues no es maldición, pero eso pasa, pues. Hay problemas. Hay problemas. Te digo, a veces para gente es muy fácil, muy sencillo, muy práctico. ¿Dónde quiere Dios que esté? Pues levántate y vete a casa del alfarero. Vete a la iglesia. Pero gente no quiere. ¿Sí me escucha? Gente no quiere, está bien sencillo. Vente, aquí vas a estar cerca de Dios, delante de la presencia de Dios, aquí Dios te quiere tener, aquí Dios te va a dar agua, aquí Dios te va a dar comida, aquí vas a vivir, aquí Dios te va a bendecir. Pero a veces gente elige contrario, pues. Contrario. Y hay problemas en esta mañana. Entonces miramos otra historia acerca de Sansón en Jueces 16:1. Sansón fue a Gaza y allí miró una ramera y se llegó a ella. Aquí miramos en esta mañana que no era la voluntad de Dios que Sansón hiciera eso. Pero él salió del lugar de Dios. Tomó malas decisiones porque es fácil en esta mañana pues tomar malas decisiones. Es fácil decidir contrario a lo que Dios dice en esta mañana, pero vamos, esto de decidir contrario a la voluntad de Dios, pues quita la cobertura. No hay cobertura, pues. Quita la cubierta, quita la protección de Dios, quita el favor, quita la bendición, quita el respaldo de Dios. ¿Sí me escucho? Entonces, déjame decirte algo, mirando esto, importa dónde te pongas, importa dónde estés tú, importa en dónde te ubiques, importa mucho en esta mañana que tú de alguna manera respondas en donde Dios te quiere tener, importa mucho, parece que no, pero importa mucho en esta mañana. Jueces 16 del 4 al 5 dice, después de esto amó a una mujer en el valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Y los príncipes de los filisteos se le acercaron y le dijeron, sedúcelo y mira dónde reside su gran fuerza y de qué manera podemos vencerlo para que podamos atarlo y para humillarlo. Y cada uno de nosotros le daremos 1100 piezas de plata. Entonces, aquí está Sansón, elige salir del código postal de Dios y se descarrila de su llamado. Y finalmente pierde su unción, pierde su eficacia divina en esta mañana. Entonces, aquello lo que fue llamado a hacer se pierde a medida que se aleja de la voluntad, de la ubicación de Dios. Miramos la historia de Pablo. Pablo aconseja a los centuriones romanos que no abandonen el lugar. Y no lo escucharon. Hechos 27, 9, 10 dice, Pablo les aconsejó diciendo, señores, veo que el viaje será con daño y con mucha pérdida, no solo del cargamento y del barco, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión prestó más atención al piloto y al dueño del barco que a lo que Pablo decía. Suele suceder. Dios te dice, o el pastor te dice, no se muevan de aquí, no se muevan de la iglesia.
No se vayan, aquí quédense. No, pero que quiero que Dios me... Aquí Dios te va a bendecir. Pero quiero que se arregle esto, aquí Dios lo va a arreglar. No, no se muevan, no se muevan de aquí. Pero aquí miramos en esta mañana que aquí está el centurión dándole mayor crédito a lo que su familia le decía, a lo que su vecino le decía, a lo que su patrón le hablaba, o a lo que otra persona le aconsejaba en esta mañana en lugar de lo que Dios le hablaba en esta mañana. Entonces, miramos en esta hora que está el abogado, pero no querían obedecer en esta hora. Entonces, Hechos 27:21, Pablo se puso de pie entre ellos y dijo: hombres, debieron haberme escuchado y no haber zarpado de Creta y haber ocurrido en este daño y pérdida. Entonces, no hicieron caso, se movieron de la voluntad de Dios, se movieron del lugar que Dios les dijo que estuvieran, y aquí hay pérdida. ¿Por qué razón? Porque no hicieron caso de lo que Pablo previó. Entonces, regularmente, esto es práctico para cualquiera. Dejar la ubicación de Dios puede resultar en pérdida. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Por qué razón la gente hace esto? ¿O por qué elegir su propio código postal sobre el de Dios? A lo mejor puede ser por comodidad, porque parece que es más fácil ponerse cómodo. A todos nos gusta eso. Nos gusta la comodidad. Y a veces uno reta, pues, y decimos, pero esto no es muy cómodo para mí, no me gusta tanto. No quiero que me muevan del lugar de mi confort, de mi zona de confort. Aquí estoy bien a gusto. Pero no es la voluntad de Dios. Pero aquí estoy bien. Pero no es donde Dios quiere que estés. No, pero ya estoy contento así. No, pero Dios te quiere llevar a más. Dios te quiere llevar más lejos, Dios te quiere llevar más alto. Platicamos un poquito con el pastor Roberto Rojo, hijo, y su esposa. Su esposa es de Navojoa, se casó con él. Él, pues, es de Mazatlán, Sinaloa. Se fueron de braceros a Estados Unidos y se comenzaron a congregar en Prescott, Arizona. Se fue de Mazatlán a Estados Unidos. Llegaron a Prescott, Arizona, y se estuvieron congregando. El detalle es en esta mañana que este hombre decía, había construido una vida buena ahí en ese lugar, en esa ciudad. Una vida cómoda, el tiempo que él estuvo allí. Pero no contaba que Dios lo iba a llamar a un lugar para él, que Dios tenía un lugar para él. Y lo retaron a regresarse a Mazatlán como pastores. Ellos estaban bien allá, en Estados Unidos. Una vida cómoda, una vida bien. Se ha venido de Mazatlán. Y Dios, de alguna manera, pues, lo retó a regresarse como pastores a donde ellos se habían salido. Alguien dijo que de alguna manera Dios tiene algo más grande que la comodidad. O ellos lo entendieron así. Bueno, si es así, entonces eso tiene que ser algo más grande que mi comodidad. Jesucristo en esta mañana habla de esta realidad. Mateo 8:19-20 dice: entonces un maestro de la ley se acercó a Jesús y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar la cabeza. Aquí estamos mirando que él está desafiando de alguna manera las comodidades de la vida. Ciertamente puede haber momentos en los que el código postal pues esté fuera de nuestra zona de confort. Entonces, otra cosa, ¿por qué se rechaza el código postal de Dios? Tal vez por deseo o por ciertas cosas que queremos. Aquí está Sansón. Dice que él se alejó del pueblo de Dios porque él quería los apetitos carnales. Tal vez puede ser pecado, tal vez puede ser dinero, tal vez puede ser en esta mañana una carrera, a lo mejor relaciones. Y miramos en esta hora, pues ciertamente debe de haber equilibrio en esta mañana, porque estas cosas pues no estaban dentro del plan de Dios. Y él pues
Dijo, no, pues aquí no hay, en la voluntad de Dios no hay pecado. Ay, yo quiero pecado. En la voluntad de Dios no hay lo que quiero. Bueno, pues yo no quiero la voluntad de Dios en esta mañana. Porque hay apetitos carnales en esta hora. Entonces, por otro lado, ¿por qué a veces gente no quiere el código postal que Dios ofrece? Puede ser el miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a perder. Miedo a fracasar. Miramos en esta mañana que la decisión que Abraham tomó, pues no necesariamente era porque era bien valiente, pero estuvo llena de incertidumbre. Por otro lado, ¿por qué se rechaza el código postal de Dios? Por orgullo. Entonces, en el orgullo pensamos que sabemos más. Aquí está la historia de Pablo. El centurión prestó más atención al piloto y al dueño de la nave que a lo que decía Pablo, por orgullo, aunque hubo pérdida. Entonces, a veces el orgullo, lejos de ayudarte, te hace daño. Para Jonás, el orgullo de su patrimonio. Entonces, él decía, ¿por qué tengo que ir a este pueblo que es enemigo de nosotros? ¿Por qué tengo que darles la oportunidad de arrepentirse? Lo que miramos en esta mañana, que regularmente hay daño cuando nos salimos del código postal de Dios. Pero por otro lado, hay bendición cuando nos sometemos a Él. Cosas prácticas. Te sales del código de la ubicación donde Dios quiere que estés. Hay daño. Pero te pones en donde Dios quiere que estés. Hay bendición. Tercera cosa, ya no vamos. La rendición de la ubicación. Recordamos en esta mañana que nuestra serie tiene que ver con la grandeza. Entonces, conectando esto con la grandeza de Abraham, pues estaba precisamente la entrega de su obediencia a Dios. Entonces, esto de alguna manera fue la primera prueba principal de su llamado. Génesis 12:1. Ahora el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El primer reto que Dios le dio a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y no sé si él le preguntó, ¿pero a dónde, Señor? A la tierra que te mostraré. Pero dime qué hay allá, ¿cómo es? ¿Qué va a pasar? No, te lo diré cuando llegues allá. A veces, bueno, en mi caso yo quisiera saber, pero ¿cómo es? ¿Pero qué va a pasar? Ya que estás allá te lo voy a decir. No le dijo todo lo que había adelante, pero le dijo, simplemente vete para allá y allá te lo voy a mostrar. Parece que Dios no nos da el 100% en esta mañana. Simplemente nos dice una cosa y más adelante nos dice otra. Entonces, lo único que Dios le dijo, te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Ciertamente en esta mañana, no sé, tú puedes decidir renunciar a tu ubicación actual por la ubicación de una futura grandeza, lo puedes hacer o no. ¿Sí me escucho? Entonces, pensamos en esta mañana, bueno, pues Abraham lo hizo porque conocemos el final de la historia, pero Abraham no lo conocía. Si usted le dijera, bueno, muévete de aquí, te voy a poner allá y te va a pasar lo mismo que Abraham, bueno, entonces lo hago. Pero Abraham no sabía lo que iba a pasar. Sencillamente obedeció por fe. Respondió por fe en esta mañana y Dios le honró eso. Dios le honró eso. Entonces, para nosotros esto es muy práctico. Simple y sencillamente en esta mañana usted pregúntese o pregúntele a Dios, ¿Dios quiere que esté en este lugar? ¿O dónde Dios quiere que esté? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿O Dios quiere que me mueva a otro lugar? Entonces, miramos en esta mañana porque la ubicación puede cambiar según el llamado, según la temporada, según la necesidad. Entonces, esto va más allá de pastoral. Podemos mirar que la ubicación puede estar dentro de un área. La ubicación esta mañana Dios puede moverte a otra área, o Dios puede usarte en otra área, o Dios puede moverte de tu ubicación de tu empleo, porque a veces, pues no sé, Dios quiere poner gente en lugares específicos o en trabajos específicos. No necesariamente que seas pastor, pero a veces Dios quiere ponerte en trabajos específicos. Pero vamos, está dispuesto a moverte si Dios quiere. Eso puede ser en su llamado, en donde vive, puede ser en su empleo,
en donde usted esté testificando, en donde usted esté sirviendo en el ministerio. Pero vamos, nuestro trabajo en esta mañana es averiguar dónde Dios quiere que estemos y luego movernos, pues si es su voluntad. Entonces me pregunto, ¿cuáles áreas o cuáles son las áreas en las que Dios ha estado tratando de moverlo o establecerlo? Pero vamos, déjame decirte una cosa, a veces ciertamente causa temor, causa incertidumbre, pero mientras obedecemos, encontramos paz y descanso. Imagínate, si yo te dijera, quiero que estés allá, y tú dices, no, vas a estar muy incómodo. Va a estar muy incómodo. O si gente le dice a alguien, vete a la iglesia. Yo dudo en esta mañana que gente que no está aquí tenga la paz de Dios en su corazón. Lo dudo mucho. Algo bien práctico, bien sencillo. ¿En dónde quieres que estés, Señor? En la iglesia. Yo estoy seguro que gente que no está en donde Dios le dice que esté, no tiene paz en su corazón. Pero cuando están, gloria a Dios, estoy en el lugar que Dios me dijo que estuviera. Estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Ciertamente es reto, ciertamente en esta mañana a lo mejor es trabajo, pero pues todo va a estar bien. Si tú estás en el lugar que Dios quiere que estés, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entonces, Mateo 11:28 dice, entonces Jesús dijo, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por otro lado, a medida que obedeces, Dios puede revelarte el siguiente paso. Hechos 9:6, entonces él temblando y asombrado dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, si puedes entregar tu ubicación hoy, Dios te mostrará la ubicación mañana. Porque parece que no vamos a terminar en el mismo lugar. No sé cómo estará la cosa. Parece que no sé. Hay casos en donde, bueno, por ejemplo, para los pastores, muchos no terminan por donde empezaron. Dios los va moviendo. No nos gusta mucho, pero pues si Dios dice que todo va a estar bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Está bien. Pero te vuelvo a repetir, para otros no necesariamente es que te muevas y que te vayas a otra ciudad de pastor, pero para muchos es simple y sencillamente estar en la iglesia. Estar en la iglesia. Porque en el código postal de Dios, si tú estás en el código postal de Dios, hay cobertura, todo va a estar bien. No estás en el código postal de Dios o en la ubicación que Dios quiere que estés, pues puede haber problemas. No queremos eso. Mejor obedecemos. ¿Cómo la ve? ¿Alguna pregunta?